Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a continuar con las reflexiones sobre el libro de Moralidad, Ética y Mentes Dotadas y concretamente vamos a ir al capítulo 2 que habla sobre las reflexiones sobre el liderazgo ético. Este capítulo está firmado por Robert J. Sternberg, que vamos a comentar rápidamente quién es. Robert Sternberg es profesor de Desarrollo Humano en el Colegio de Ecología Humana de la Universidad de Cornell, profesor honorario de Psicología en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Fue presidente y profesor de Psicología y Educación en la Universidad de Wyoming, Estados Unidos, y ha ocupado varios cargos también en la Universidad de Oklahoma. Antes de estar en la Universidad de Oklahoma, Sternberg fue decano de Artes y Ciencias y profesor de Psicología y Educación en la Universidad de Tufts y ha sido también profesor de Psicología en la Fundación de IBM y profesor de Management, Recursos Humanos y director del Centro de Psicología de las Habilidades, Competencias y Conocimiento Experto de la Universidad de Yale. Sternberg ha sido presidente también de la Asociación de Psicólogos Americanos y de la Federación de Asociaciones del Comportamiento y Ciencias de la Mente en la Asociación de Psicólogos del Este, de la Costa Este, en Estados Unidos. Ha sido también director y persona que ha tenido una trayectoria muy importante en diversas asociaciones de psicólogos y obtuvo su grado en la Universidad de Yale. Ha sido miembro de una de las asociaciones de méritos universitarias de más tradición en Estados Unidos, como es Phi Beta Kappa. Tiene 13 doctores honoris causa por 11 países, 2 docenas de premios por su trabajo y es autor de 1800 publicaciones, nada menos, lo cual significa unas 40 publicaciones año a lo largo de 40 años. Ha recibido numerosos proyectos de investigación, fondos, etc. Y se le considera uno de los 100 psicólogos más influyentes del siglo XX. Es decir, Robert Sternberg es una eminencia en su campo de la psicología. Por tanto, todo lo que vamos a decir aquí no lo decimos nosotros, que no somos nadie en el campo de la psicología, sino que somos un simple divulgador. Es decir, me voy a basar en el libro de Sternberg, en el capítulo 2 del libro de Ética, Moral y Mentes Dotadas. Bien, este capítulo discute un punto que me parece de enorme importancia, y es si el comportamiento ético se aprende, se puede entrenar, o las dos cuestiones, el entrenamiento versus características genéticas son simultáneamente ciertas. La tesis de Sternberg, que ha sido desarrollada en un modelo que él ha trabajado, que es el modelo WICS, que ahora veremos, la tesis de Sternberg es que para que se dé un comportamiento ético, una persona debe primero reconocer que hay un problema ético al que reaccionar, es decir, percibirlo. Definir este asunto ético en sus dimensiones éticas, evidentemente. Decidir qué dimensiones éticas, de las múltiples dimensiones éticas que puede tener un problema, son significantes. Cuarto, tomar responsabilidad para generar una solución ética al problema. 5. Establecer unas reglas abstractas éticas de dicho problema. Decidir cuál de estas reglas éticas tienen que aplicarse a la solución concreta que nos estamos planteando. Establecer dicha solución teniendo en cuenta las cuestiones de contexto, es decir, no solamente mi decisión, sino cómo va a afectar dicha decisión a las personas que tengo alrededor o al entorno. Y, punto octavo, aceptar las posibles repercusiones que se deriven de mi decisión ética. Es decir, el comportamiento ético, según Sternberg, es un comportamiento complejo,
Un comportamiento que lleva darse cuenta, abstraer del evento que se está ocurriendo una serie de reglas éticas, ponderar dichas reglas, qué decisión, si hay conflictos éticos en distintas direcciones, ponderar y tomar una decisión, aprender de esa decisión, estar dispuesto a hacerla, aplicarla y tener en cuenta el contexto, porque si no, menuda ética, ¿no? Si no tenemos en cuenta el contexto, y aceptar las responsabilidades que se deriven de dicho contexto. Bien, Sternberg en su libro, en su capítulo del libro, realiza un experimento que a mí me parece de extraordinaria simpleza, que cualquiera pueda hacer, pero extraordinariamente profundo, de calado al mismo tiempo, por las dimensiones éticas que tiene. Sternberg le dice a sus alumnos en un curso que él realiza habitualmente sobre ética y liderazgo en diversas universidades, les dice que le den una respuesta ante un dilema ético que él plantea. Él plantea que en un congreso internacional le invitan a participar en un evento y entonces le van a pagar de la propia universidad y le van a pagar al mismo tiempo de los organizadores de dicho evento. Lo que le plantea a sus alumnos Sternberg es si es ético cobrar 2 veces por el mismo trabajo, en definitiva. Y que le den opiniones al respecto, tanto a favor como en contra de dicha decisión. A mí me hace muchísima gracia que Sternberg plantee este dilema. Qué curioso que entre los distintos dilemas que podía plantear, plantea uno que tiene que ver con la propia institución académica. Y me llama mucho la atención porque precisamente Sternberg, como es una persona de altísima experiencia en diversas universidades, pues evidentemente habrá visto muchas cosas. Entonces Sternberg de antemano nos dice que él no cobró 2 veces, él solo cobró por los fondos de una de las 2 instituciones y se negó a cobrar por los 2 fondos, que yo creo que es la decisión ética y correcta. Pero me llama la atención, insisto, que plantee este problema, porque parece un problema menor, pero tiene profundo calado ético. Entonces lo que nos va diciendo Sternberg en su libro es lo siguiente. Primero, tenemos que reconocer que hay un evento al que reaccionar. Mucha gente simplemente se inhibe ante los dilemas éticos, es decir, adopta una posición que podríamos llamar de pasividad absoluta, es decir, ni siquiera se plantea que esto sea un problema ético. Yo esto lo he visto innumerables veces, precisamente en el ámbito académico. He estado como he dicho en algún vídeo, en 4 facultades de 3 instituciones universitarias distintas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Extremadura y dentro de esta en 2 facultades. Y he visto muchas cosas a lo largo de mi vida académica, que ya son casi 30 años. Y estos dilemas éticos que plantea Sternberg, este tipo de dilema ético lo he visto muchísimas veces. Y me ha sorprendido negativamente que la mayor parte de gente ni se plantea que esto sea un dilema ético. Como no se plantea, por ejemplo, aparcar en doble fila y pensar que puedes molestar a alguien, o colarse en una cola del supermercado, o engañar en Hacienda. Es decir, la mayor parte de gente no se plantea ni siquiera que el problema sea que haya problemas éticos. Simplemente se plantea la vida como aprovechemos las oportunidades que se nos brindan, independientemente de su dimensión ética. Bien, por tanto, hay mucha gente que ni se lo plantea. Lo que nos dice Sternberg a continuación es que hay que definir que dicho evento tiene problemas éticos. Es decir, para mucha gente esto no es un problema ético. Sternberg pone varios ejemplos aquí en el que viene a decir que en muchos casos nos engañamos a nosotros mismos o engañamos a los demás haciendo pensar que un problema no tiene dimensiones éticas. Por ejemplo, típica dictadura en la que se expropian las propiedades privadas de un montón de gente. Y se nos dice que eso es una acción meritoria y ética porque es buena para la mayoría. Bueno, evidentemente, expropiar a una persona sus propiedades para repartirlas, evidentemente no es un comportamiento ético.
pero se suele disfrazar. Es decir, hay una segunda perversión en la conducta ética, según Sternberg, que es precisamente la de no estar dispuesto a dar una dimensión ética a ese problema. Es decir, primer problema, que sería lo más básico, la perversión más básica de la ética, sería ni siquiera plantearse que eso sea un problema ético. Lo segundo es me planteo que es un problema ético, pero voy a tratar de disfrazarlo engañando a los demás o engañándome a mí mismo, diciendo que estoy haciendo algo que realmente es ético cuando no lo es, o que estoy dejando de hacer algo que es ético cuando no lo es. Es decir, me estoy inhibiendo cuando tendría que dar una respuesta. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos pues a alguien que está pegando a otra persona. Es evidente que esto nos plantea un problema ético. ¿Qué hacemos? O vamos por una carretera y vemos un accidente y no paramos. Por tanto, eso nos plantea un problema ético. Esa es un poco la segunda dimensión del proceso ético que nos plantea Sternberg. Bien, si hemos pasado estos dos niveles dentro de la decisión ética, es decir, reconocemos que hay un problema ético y estamos dispuestos a ser sinceros, vamos al tercer paso. El tercer paso es que decidimos de las dimensiones éticas cuál es importante. Y esto nos puede plantear también una serie de problemas. Sternberg pone aquí el ejemplo de varios presidentes de Estados Unidos, expresidentes, que mintieron sistemáticamente a su país y que, bueno, pues se plantearon que en ese momento, dentro de las dimensiones éticas que había que adquirir, era preferible mentir a la población antes que, para evitar problemas, antes que asumir la culpa, ¿no? Muchas veces es una forma refinada de mentirse, es adquirir una dimensión o priorizar una dimensión ética que en el fondo me beneficia. Por tanto, primer paso, darnos cuenta que el problema tiene una dimensión ética. Segundo, estar dispuesto a asumir qué dimensión ética es la que nosotros debemos priorizar. Bien, este cuarto paso que nos habla Sternberg, que es tomar responsabilidad para generar una respuesta ética. Es evidente que aquí también falla mucha gente, es decir, no estamos dispuestos a asumir nuestra decisión ética. Podemos ser perfectamente conscientes del problema ético que se nos plantea, es decir, sabemos que está mal no intervenir en un accidente, pero resulta que no queremos parar por la razón que sea, porque llevamos prisa, porque no queremos parar, porque tenemos problemas ya porque hemos tenido accidentes y no queremos que nos acusen, etcétera. Cualquier excusa que nos queramos plantear. Es evidente que si nosotros tenemos la capacidad para reconocer el problema ético y no queremos tomar responsabilidad en la decisión ética, estamos en el fondo prostituyendo nuestra propia conciencia. Por lo tanto, esto es un problema también. Bien, el punto 5 exige un cierto nivel de abstracción. Es decir, si nosotros vemos que hay unas dimensiones éticas dentro del problema, una dimensión ética es ante un problema concreto. Por ejemplo, que yo debo tomar una decisión que me puede perjudicar a mí. Por ejemplo, yo debo delatar a un amigo, voy a perder a ese amigo, un amigo que ha robado o que ha hecho algo indebido, y le tengo que delatar, compañero de trabajo, lo que sea. Es evidente que voy a tener problemas por hacerlo. Entonces debemos ponderar todas las posibles consecuencias y hacer una abstracción del problema. Decidir de todos los aspectos éticos, ponderar dichos aspectos éticos y ver qué aspectos éticos del problema son realmente importantes. ¿Qué aspectos éticos son los que yo voy a priorizar? ¿Qué aspectos éticos voy a analizar? Voy a ponderar. Es decir, establecer una solución cuando hay conflictos. Una solución concreta. Para eso se exige cierto nivel de abstracción. La tesis de Sternberg la iremos viendo a medida que vayamos viendo estos aspectos, pero es importante que entendamos que independientemente de la percepción ética, es decir, si nosotros somos conscientes de que hay un problema ético,
nosotros debemos dar una solución a ese problema. Y las soluciones a veces son complejas, exigen un análisis y una ponderación. Esto va a tener muchísima importancia con las altas capacidades porque precisamente las personas de alta capacidad pueden establecer decisiones que para otras personas no sean lógicas y que incluso les perjudiquen. ¿Por qué? Porque hacen una abstracción y llegan a la conclusión, por ejemplo, y a mí esto me ocurre habitualmente, que la decisión correcta es la que a nivel material te perjudica, pero a lo mejor a nivel emocional o espiritual te beneficia. Es decir, podemos adoptar posiciones que para los demás sean incomprensibles a nivel ético. Y es ahí un poco donde quiero ir. ¿Por qué los superdotados tienen una ética distinta? En todos estos aspectos que nos está diciendo Sternberg, en todos estos apartados, estamos viendo que precisamente si nosotros tenemos una mayor percepción de los problemas éticos, porque vamos a percibir detalles que los demás no perciben, si nosotros somos capaces de establecer una abstracción mayor ante dichos problemas éticos, si nosotros somos capaces de definir con mayor complejidad la decisión correcta, porque dicha decisión nos va a permitir un mayor afinamiento y dicha decisión para nosotros en nuestro proceso de abstracción, de elaboración de la rutina moral o ética que vamos a seguir es mucho más compleja que la de los demás, es evidente que nosotros vamos a llegar a soluciones que los demás no van a entender. Bien, Sternberg sigue poniendo ejemplos y él habla de, bueno, pues de algunos casos dentro de las instituciones académicas en la que, bueno, pues algunas personas adoptan comportamientos que no son resolutivos. Esto se ve mucho en las instituciones académicas, es decir, podemos llegar a determinar gente que sabe perfectamente lo que está correcto o no, pero se inhibe a la hora de tomar una decisión. Vamos a ir viendo luego después algunos ejemplos para que todo esto quede más claro. El siguiente paso que nos habla Sternberg es que analicemos el contexto. Es decir, nuestras decisiones éticas, evidentemente, van a tener consecuencias. Las consecuencias de nuestras decisiones éticas van a ser, ni más ni menos, van a afectar primero a nuestro propio entorno laboral, familiar, y segundo, a nuestro futuro profesional. Yo he tomado decisiones, particularmente puedo decir que he tomado decisiones que me han perjudicado a nivel profesional, pero en su momento las tomé teniendo en cuenta precisamente dicho contexto. Por ejemplo, yo he decidido cambiarme de institución académica a una que está a 80 kilómetros de donde vivo. ¿Por qué lo he hecho? Pues lo he hecho por una simple cuestión. Yo no podía soportar el estrés laboral en la situación en la que me encontraba previamente. Y decidí priorizar a mi familia por encima de mi decisión profesional. Por tanto, decidí que yo tenía que estar anímicamente bien, laboralmente bien, y por tanto decidí cambiarme de institución y en estos momentos vivo a 80 kilómetros de donde trabajo. Me supone un desgaste económico, un desembolso, más tiempo de carretera, más gastos, evidentemente, pero creo que compensa porque en el sitio donde me encontraba antes realmente el ambiente era extraordinariamente tóxico. Alguien podrá acusarme, por ejemplo, de huir, de no afrontar el problema, pero es precisamente lo contrario. Es decir, si yo me hubiera quedado en la institución donde estaba, profesionalmente, incluso ahora, después de 17, casi 20 años de estar en la institución donde me encuentro ahora, estaría mucho peor a nivel profesional porque mi estrés hubiera sido brutal y no hubiera podido rendir lo que estoy rindiendo ahora. Por tanto, a veces las decisiones nos exigen tener en cuenta el entorno, pero también tener en cuenta las consecuencias, ¿no?, de nuestras propias decisiones sobre nosotros mismos a medio o largo plazo. Y esto es importante. Bien, Sternberg también nos dice que es importante darse cuenta que las decisiones éticas van a tener una repercusión y también en nuestra forma futura de afrontar los problemas. Por tanto, Sternberg nos va en esos 7 u 8 pasos que nos va desgranando de que afectan una decisión ética, pues evidentemente Sternberg nos está diciendo en todo este proceso cuáles son un poco paso a paso las distintas repercusiones que cada paso tiene. De esto se deduce, al final,
como he dicho al principio del vídeo, que las decisiones éticas son decisiones extraordinariamente complejas. Y Sternberg nos habla de que los fallos en este proceso, en esta cadena de acontecimientos éticos, los fallos éticos, los problemas éticos, lo que podríamos llamar patologías éticas, si se me permite el término, van a ser de diverso calado. La primera que nos habla él es del egocentrismo. El egocentrismo es básicamente priorizar mi interés material, sobre todo, por encima de cualquier otro. Es decir, un egocéntrico es capaz de tomar una decisión que va a afectar negativamente a su entorno. Si yo fuera un ser egocéntrico, por ejemplo, yo no me habría cambiado de institución. Habría pensado solo en mí mismo y no me habría importado el resto de miembros de mi familia. Por tanto, el egocentrismo es un fallo en los primeros aspectos de toda esta cadena de proceso que tiene la ética. Es un fallo en la percepción. No somos capaces de percibir los intereses de los demás. También puede haber un egocentrismo en la última parte, es decir, no somos capaces de dimensionar las repercusiones de nuestras decisiones. Ese es el primer fallo o patología ética que podemos mencionar. Bien, el segundo fallo del que nos habla Sternberg es la omnisciencia, es decir, creerse omnisciente, creerse que es posible para nosotros hacer cualquier cosa. Fallo muy típico en los psicópatas. Creemos que nosotros sabemos de todo, que tenemos capacidad para afrontar cualquier problema. Nos vuelve a hablar Sternberg de dos casos de expresidentes norteamericanos, Bill Clinton y George Bush, que en diferentes campos cometieron errores sistemáticos, porque en el caso de Clinton se creía muy inteligente y pensaba que debido a su excelente educación y conocimiento, él no iba a ser nunca acusado de nada indebido. Y repitió el mismo error de creerse omnipotente, ¿no? Sistemáticamente. George Bush cometió lo mismo, de otra forma, en su cerrazón para hacer lo de la guerra del Golfo y en su constante obcecación, ¿no?, para tratar de engañar al mundo entero sobre pues los derechos para hacer esa guerra, que se demostró finalmente que independientemente de que Hassan Hussein fuera un dictador, evidentemente los servicios norteamericanos se inventaron, o se lo inventó el presidente, gran parte de la información errónea que nos lanzó a todos sobre armas de destrucción masiva. Esto en la política lo estamos viendo constantemente, ¿no? Bien, aparte de creerse que se tiene un conocimiento, omnisciencia absoluto, la omnipotencia, que sería creerse extremadamente poderoso. Y Sternberg nos pone un ejemplo aquí, que yo creo que es muy sintomático, un ejemplo que nos da la historia, que es el de Napoleón cuando invade Rusia. Napoleón se creía que podía invadir perfectamente a Rusia y que la campaña iba a ser muy rápida. Es curioso que otro persona con un fallo de omnipotencia, como fue Hitler, cometiera exactamente el mismo error. Los dos gobernantes cometieron el mismo error, que fue minimizar el invierno ruso. ¿Cuántos directores de empresas, por ejemplo, de tecnología o de bancos, hemos visto en España muchos casos de personas que se creían omnipotentes porque habían tenido cargos en las mayores instituciones de la banca mundial y creían que pues podían con todo, o en la política, que se creían al margen de cualquier ley? Esto es otro ejemplo típico de muchas mentes perturbadas y en algunos casos con tendencias psicopáticas. Se creen tan poderosos que se creen que no va a haber consecuencias en sus actos. Bien, y finalmente Sternberg nos da el tercer fallo, podríamos decir ético, que es la falsa invulnerabilidad. Es decir, creerse invulnerable, creerse que no voy a tener consecuencias sobre lo que yo hago. Y nos voy a poner ejemplos, concretamente de un gobernador de Nueva York, pero bueno, podemos buscar ejemplos en nuestros países de gente que se cree invulnerable, que se cree que los jueces no le van a atacar nunca, que no va a pisar la cárcel, etcétera, etcétera. Hemos visto en la
banca también y en la política española gente que ha pisado la cárcel y pensaba que nunca le iban a pillar porque era, bueno, pues muy capaz de ser invulnerable. En definitiva, Stenberg nos está hablando en este capítulo de lo que podríamos decir que es las reglas del proceso ético. Bien, yo ahora voy a contar algunos casos de problemas éticos en los que he sido testigo a lo largo de estos 30 años últimos y vamos a ver que tienen varias dimensiones. Vamos a ir desgranando de estas dimensiones para darnos cuenta un poco. Stenberg empieza con el campo académico poniendo un ejemplo muy concreto. Yo voy a poner otros ejemplos también en el campo académico, pero para que se vea lo que quiero decir. Bien, el primer ejemplo tiene que ver con un caso en el que una persona de alto nivel académico le dice a otra que va a haber un congreso. Esta otra decide presentar, bueno, pues para hacerle un favor a este catedrático, decide presentar nada menos que 7 comunicaciones. Prepara los resúmenes y los manda. Previamente, el catedrático se había comprometido a pagar los gastos de dicho congreso, tanto de matrícula como de viaje y alojamiento, con la excusa de que tenía cierto proyecto de investigación. La persona que hace las 7 comunicaciones, 7, que son muchas, le dice al catedrático, en un comportamiento evidentemente ético, no te preocupes, espérate un momento a ver si consigo los fondos por un proyecto de investigación en el que estoy colaborando y me lo financian. Entonces así te lo ahorras y lo dejas para otro congreso. Eso se llama altruismo. El catedrático, evidentemente, tiene una conducta que es, bueno, le voy a enganchar a este tío y voy a hacer que presente esas comunicaciones. A mí me conviene ir a ese congreso. Yo no sé hacer el hago con un canuto, como decimos en España, pero este va a trabajar para mí. ¿Qué pasa? Que finalmente el otro grupo de trabajo decide no financiar por la temática del congreso, no les interesa, y el profesor vuelve al catedrático y le dice, oye, que finalmente no me lo financia. Y va al catedrático y dice, pues ya me he gastado el dinero. Digo, ¿cómo que te lo has gastado? Si antes de ayer tenías fondos, ¿cómo te lo vas a gastar en 24 horas? Ya me lo he gastado. Digo, entonces, ¿qué hacemos ahora? No podremos ir al congreso. No es problema mío. Muy bien. Pues el profesor llama a los organizadores del congreso, a punto de salir ya en el libro de actas los resúmenes, y decide cancelar las 7 comunicaciones, para sorpresa de todo el mundo. Le llaman los organizadores de dicho congreso y dicen, hombre, ¿cómo vas a cancelar esto? Son trabajos interesantísimos. Bien, hasta el día de hoy esos trabajos permanecen en el disco duro y serán publicados pues, cuando corresponda. Es decir, que en esos 7 trabajos el catedrático de turno no había intervenido en absoluto. Por tanto, ¿quién se comporta con una falta de ética? Evidentemente, en este caso, el catedrático. Se comporta con falta de ética porque primero le trae al pairo las consecuencias en su entorno. Adopta una decisión estúpida porque se cree omnisciente y se cree invulnerable al mismo tiempo. Es decir, cree que no va a haber consecuencias. Y las hay. Porque además, no lo he dicho, cuando piden explicaciones en el Congreso Internacional, pues el profesor se las da. Este señor se ha comprometido a financiarme, no me financia y por tanto yo no presento nada. ¿Quién queda mal? Evidentemente el sinvergüenza, ¿no? El que realmente lo que estaba intentando era ahorrarse un dinero que sí que tenía, cuando el otro se comporta éticamente y precisamente intenta evitarle un gasto superfluo al catedrático que finalmente no se puede producir. Vamos a contar otro ejemplo que me parece especialmente, yo creo que ya soez, diríamos, o incluso cutre sería la palabra más apropiada. Imaginemos, esta vez en un proyecto de investigación, porque el campo universitario para analizar problemas éticos es muy florido. Imaginemos en un proyecto de investigación que hay alguien que decide comprar un aparato como una cámara de fotos, con unas características especiales. Y de repente, pues en un momento que está sentado en un sitio, deja la cámara de fotos al lado y se la roban. Bien. El estudiante, extraordinariamente azorado por el hecho que le han robado la cámara de fotos, pues se dirige a uno de los miembros del equipo de investigación, el cual le dice, no te preocupes, desembolsa la mitad de dinero de lo que costó y es suficiente. Va el estudiante agradecido
y desembolsa la mitad del dinero. Y ahora va este profesor y le dice al jefe del equipo o al IP, al investigador principal del proyecto, oye, hay que comprar otra cámara porque a este tío se la han robado. Entonces, ¿qué hace? Le dice al estudiante que él va a poner para cubrirle la mitad y que él ponga la otra mitad, con lo cual queda encima de ético, y al IP le cobra una nueva cámara de fotos. O sea, aprovecha la ocasión para quedar él éticamente en condiciones. Eso es una perversión en una de las primeras etapas que hemos visto, que es precisamente la de tratar de disfrazar como conducta ética algo que no lo es. Pero en este caso concreto se trata de una persona con un perfil claramente psicopático. Stenberg nos habla de eso de cobrar 2 veces, en su ejemplo que pone. Bueno, yo de esas he visto así, a lo largo de estos 30 años, así de veces. Por ejemplo, viajes al extranjero, en los que va toda la familia en un proyecto de investigación financiada, y luego encima nos vamos a hoteles de lujo y los disfrazamos como gastos de proyecto. Eso lo he visto yo N veces. Pero he visto cosas realmente muy gordas, cosas que incluso son delitos. Delitos, bueno, esto es un delito de prevaricación administrativa, pero delitos ya mucho más graves, como por ejemplo convencer a un administrativo de que te pase la clave de unos sistemas de conexión de la docencia para meterle créditos docentes a un profesor y que figure él como más créditos docentes que los demás. O sea, ya ahí estamos hablando de conductas que son realmente delictivas, ¿no? O, por ejemplo, decir que has gastado un dinero en prácticas que no has gastado, o llegar incluso a comprarte un coche como material fungible. Eso lo he visto yo, ¿eh? Comprarse un coche como material fungible. Evidentemente, cuando uno ve esas cosas, alguien dirá, y bueno, ¿y por qué no has intervenido? Porque, lamentablemente, a veces el sistema está tan corrompido que es imposible demostrar absolutamente nada. Y en ese caso tienes que pensar en que si tú adoptas una actitud ética, sin tener en cuenta tu entorno familiar y laboral, no vas a conseguir solucionar el problema y vas a conseguir, por el contrario, generarte un montón de problemas. Por tanto, Sternberg al final nos dice, si podemos concluir que los superdotados tienen un comportamiento ético diferente, y llega incluso a hablar de superdotación ética. Es evidente que si la conducta ética, como hemos visto en otro vídeo, va a depender de una mayor capacidad perceptiva, de una mayor capacidad de razonamiento, de un saber ponderar y de una mayor capacidad de abstracción, es evidente que sí. Hay una dimensión en la superdotación que es ética. Y por tanto, según Stenberg, y estoy totalmente de acuerdo con él, no porque sea Stenberg, sino porque es mi propia experiencia, son precisamente los conflictos éticos uno de los aspectos de mayores desencuentros entre las personas superdotadas y no superdotadas. He puesto estos ejemplos en el ámbito académico que me han ocurrido a mí personalmente, pero puedo poner N ejemplos, cientos de ejemplos a lo largo de muchos años, donde a veces le da la sensación a uno de que está completamente solo en sus decisiones. ¿Por qué? Porque nadie ve la ética como la vemos los superdotados. Nadie entiende la ética como la entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque son inconscientes, incapaces de ponderar, la mayor parte de terrícolas, incapaces de ver las dimensiones éticas de los problemas y sobre todo incapaces de tomar decisiones. Entonces Stenberg al final nos dice, ¿existe un liderazgo ético en los superdotados? Por supuesto, existe un liderazgo ético. Porque la persona que se comporta con ética, y esto es muy curioso en muchos superdotados, acaba siendo visto por los demás como un referente ético y acaba siendo valorado y acaba siendo alguien de confianza, alguien que no te va a fallar, alguien que tú sabes que va a tener siempre una conducta ética. Y voy a terminar aquí. Para todas las personas que ven este canal, sean o no superdotados, aunque pueda haber superdotados, insisto, que pueden tener ciertos fallos, incluso ciertas perversiones, no es mi experiencia. La mayor parte de superdotados que conozco, siempre planteo esa posible excepción como posibilidad para que nadie me acuse de que me creo que el colectivo está por encima de nadie. No, no es eso. Creo que las dimensiones éticas para nosotros son muy importantes en nuestra vida y que ahí este es uno de los aspectos en los que más chocamos con nuestro entorno. Por tanto, creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta esto, que entendamos que nuestra ética es mucho más compleja
y que no nos desesperemos cuando veamos la falta de ética de los demás, porque esa falta de ética es síntoma de un problema complejo, que es, tienen menos capacidad de percepción, tienen menos capacidad de análisis, tienen menos capacidad para darse cuenta. Pero Stenberg nos habla de otro aspecto. A pesar de que esto sea así, de que haya personas superdotadas con una ética superior, la ética se puede enseñar. Y las personas superdotadas deben dar ejemplo en su conducta ética para que todos los que no tienen dicha conducta entiendan la importancia de la ética para crear una sociedad más estable, más armónica y con menos conflictos. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así, que le des al link de me gusta y lo extiendas en redes sociales. Un saludo y seguiremos hablando de ética. Chao.